Elena entrega su corazón a Jesús. Texto del día, Éxodo 23. Cuando Elena tenía 12 años, sintió una gran tristeza en su corazón. Creía que nunca podría ser llamada una hija de Dios. Sentía que no era lo suficientemente buena para entrar al cielo. Elena y su hermana gemela Elizabeth iban a la cama en la noche, pero Elena no podía dormir. Acostada, permanecía despierta, deseando sentirse más cerca de Dios. Muchas noches después que Elizabeth se dormía, Elena se levantaba muy cuidadosamente y se arrodillaba al lado de su cama en el piso frío, por largo rato orando seriamente a Dios. Con este triste sentimiento fue que Elena llegó al campamento metodista en Buxton, Maine. Llegó con sus padres en el verano de 1840. Tenía un gran anhelo de encontrar la paz de Dios y perdón verdadero a sus pecados. Poco después de que habían llegado a las reuniones de campamento, Elena escuchó un sermón. Este sermón era acerca de cómo la reina Esther había sido valiente en presentarse ante el rey Asuero después de que había ayunado y orado, pidiéndole ayuda a Dios. La reina dijo: «Iré ante el rey, y si perezco, que perezca». La reina Esther había sido valiente en ir ante el rey después de haber orado porque tuvo fe de que el rey la recibiría y así lo hizo. Este sermón hizo a Elena darse cuenta que necesitaba tener más fe en que Jesús la amaba tal como era, que él la recibiría tal como el rey había recibido a la reina Esther y que Jesús perdonaría sus pecados. Cuando el ministro invitó a que todos los que quisieran una oración especial pasaran al frente, Elena se paró. Mientras permanecía inclinada junto con otros que buscaban al Señor, la oración silenciosa de Elena era: «Ayúdame, Jesús, sálvame o pereceré». De rodillas, llorando repentinamente, sintió como si la carga le hubiera dejado y su corazón se sintió gozoso y feliz. Ahora se sentía segura de que Jesús entendía sus problemas y que Él ayudaría. Un día en las reuniones, una mujer se detuvo a hablar con Elena. Le preguntó: «Mi querida niña, ¿has entregado tu corazón a Jesús?». Elena estaba a punto de responder «sí», cuando la señora exclamó: «Pero claro que sí, su paz está en ti, en tu rostro se refleja». Me pregunto si las personas podrán decir lo mismo de nuestros rostros. ¿Pueden ver el amor de Jesús brillando en nuestros rostros? ¿Puedes recordar algunas historias de la Biblia en donde la gloria de Dios se reflejó en sus rostros? Hechos 6, 8, 15 dice: «Y Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes maravillas y milagros entre las personas, y todos los que estaban sentados en el concilio lo miraban fijamente, vieron su rostro como si fuera un ángel». Otra persona cuyo rostro brilló con la gloria de Dios fue Moisés. Cuando bajó del monte Sinaí después de hablar con Dios, Segunda de Corintios 3:7 dice: «Los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés por la gloria que lo rodeaba». Había muchos niños y niñas en las reuniones, pero en aquellos días no había cuartos o programas especiales para los niños como los tenemos hoy. Los niños se sentaban con sus padres todo el día y escuchaban al predicador. Un día, mientras Elena estaba sentada, ella vio a una pequeña que estaba cerca de donde ella estaba. Tenía un hermoso paraguas que apretaba entre sus brazos. Muchas veces lo empezaba a poner abajo, pero luego lo volvía a tomar entre sus brazos, estrechándolo contra su pecho. Oh, de cuánto valor era ese paraguas para ella. Se miraba triste y pensativa, como si estuviera atravesando por una lucha. En una reunión previa, esa pequeña niña había escuchado al ministro decir que debemos de dar todo a Jesús. Ahora ella estaba allí sentada pensando: «Debería entregar mi paraguas. Amo a Jesús. Amo mi paraguas. Podría dar mi paraguas a Jesús». Mientras miraba su paraguas, de repente comenzó a llorar y con voz audible dijo: «Querido Jesús, quiero amarte e ir al cielo. Quita mis pecados, me doy toda a ti, mi paraguas y todo». Y entonces puso sus
brazos alrededor de su madre diciendo: «Oh mamá, estoy tan feliz porque Jesús me ama y yo lo amo más que a mi paraguas o a cualquier otra cosa». El rostro de la pequeña brillaba con felicidad mientras sonreía a las personas a su alrededor. Su madre estaba feliz también. Con lágrimas en sus ojos, la mamá explicó que había recibido el paraguas como regalo y que ella lo quería mucho. Lo llevaba a todas partes, lo mismo que si llovía o estaba soleado. Hasta lo llevaba a la cama junto con ella en las noches. Pero en esas reuniones había escuchado la historia de cómo Jesús había dado su propia vida en la cruz para que pudiéramos ir al cielo. ¿Qué lucha había atravesado ella antes que decidiera entregarle su mayor tesoro, su paraguas, a Jesús? Pero ahora esa lucha había terminado y había estado dispuesta a sacrificar su hermoso paraguas para Jesús. Todos en la carpa estaban felices por la gran victoria de esta pequeña niña. Sabían que había sido tan difícil para ella entregar su precioso paraguas como lo hubiera sido para ellos entregar sus casas o terrenos. La mamá entonces le explicó a la niñita que ahora que había estado dispuesta a entregar su mayor tesoro a Jesús, estaría bien para ella quedárselo y también usarlo, siempre que no amara más a su paraguas de lo que amaba a Jesús. La niñita había aprendido una muy buena lección, que siempre debemos obedecer el primer mandamiento que dice: «No tendrás otros dioses delante de mí». Amaba tanto su hermoso paraguas que casi lo adoraba como un pequeño dios. Esto también transgrede el segundo mandamiento que dice que no adoremos ídolos. El paraguas no era un ídolo, pero casi cualquier cosa puede llegar a ser un ídolo si lo amamos demasiado y pensamos en eso todo el tiempo, como algunas personas hacen. Puede ser un carro nuevo, una hermosa casa, un bote, un avión o una bicicleta. Puede llegar a ser un ídolo. Algunas niñas adoran las ropas hermosas y nunca se satisfacen con lo que tienen. Para ellas las ropas son como un ídolo. Si amamos y pensamos en estas cosas más de lo que lo hacemos en Jesús y no tenemos tiempo de estudiar la Biblia, entonces estas cosas llegan a ser un Dios, un ídolo para nosotros, como el paraguas lo era para la pequeña niña. Mientras Elena permanecía sentada en la reunión, pensaba para sí: qué difícil es entregar aún pequeños tesoros como el paraguas. Y Jesús ha puesto el cielo a nuestro alcance y se hizo pobre para que tengamos riquezas celestiales. Ahora, finalmente, Elena encontró la verdadera paz de Dios. Sabía que sus pecados serían perdonados. Estaba dispuesta a dar todo por Jesús, tal como la pequeña estuvo dispuesta a dar su paraguas a Jesús. Ahora Elena quería bautizarse y ser una verdadera hija del Rey.